Bienvenida y bienvenido a un nuevo video más. Yo soy Eric Méndez y esta es la clase número 4 donde vamos a hablar un poquito sobre el rol del diseñador de escenarios. En esta serie de video tutoriales que son más a modo de clases, pues vamos a hablar un poco el rol del diseñador de esta área que es tan importante, pero analizando se me van a ir un poco más de 2 sesiones posiblemente o no. Vamos a mirar cómo nos va, pero sí va a haber una segunda parte. Entonces, cuando nosotros nos adentramos a lo que es el diseño de escenarios, nos estamos adentrando a un campo que no es tan, o sea, es muy interesante, pero la mayoría de diseñadores o ilustradores les gusta más el diseño de personajes. Porque claro, con esto implica más trabajar perspectiva, espacios donde tiene que tener como diferentes tipos de profundidad, diferentes tipos de planos, diferentes formas de jugar con la profundidad de campo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a mirar un poquito algunos ejemplos del diseño de escenarios. Fíjense que cuando uno empieza a trabajar en esta área, lo que hay que tener en cuenta es que hay diferentes formas de hacerlo. Entonces hoy en día con todas las herramientas que existen podemos trabajar desde el 2D puramente hablando o desde el 3D. Y también se puede hacer una combinación híbrida donde podemos trabajar desde una maqueta, un diorama, o podemos trabajar con Blender, ZBrush, Maya, 3D Max, bueno, entre otros. También se puede trabajar con plastilina y hay muchas alternativas para poder llegar a solucionar ese problema de diseño. Como podemos ver, aquí tenemos un escenario que podría tener una base básica de 3D y lo que uno hace es acomodar un poco el ángulo y la perspectiva, es decir, como arreglar eso, porque lo más difícil es trabajar la perspectiva. Y todo lo que hacemos pues tiene una perspectiva, sea un punto de fuga, 2 puntos de fuga o una cantidad de perspectivas que posiblemente desde la parte técnica no lo vamos a entender muy bien. Entonces, esto que vemos posiblemente tiene ese tipo de técnicas. Y ya lo que se hace encima ya es pintar y hay que tener en cuenta pues que digamos se juega muy bien con el tema del color, la aplicación digamos de la tonalidad pues es interesante porque hay una narrativa detrás y los elementos que están ahí pues hace que la puesta en escena, que es algo que vamos a ver mucho más adelante, pues nos indica que hay un barco, que hay un pulpo, por ejemplo en esta zona, si nos acercamos hay un pulpo y hay elementos que nos indica que pues digamos la atmósfera es totalmente fría, ¿no? Hay nieve. Esto ya es un boceto, un sketch, pero es un sketch donde básicamente tenemos ya bastante información útil para poder hacer ya o pasarlo a color. Se trabaja mucho desde el blanco y negro porque es una etapa muy esencial en el campo del diseño de escenarios porque nos permite entender si va a haber neblina, si va a tener, por ejemplo, cierta espacialidad, si, por ejemplo, lo que va a tener más protagonismo va a ser esta zona, ¿cierto? Lo que vemos acá, o simplemente para notar si es de día o de noche. Cuando vemos estos escenarios a continuación, es lo mismo. Lo que hay que entender es que aquí hay que aplicar muchísimo la composición, entender que, pues bueno, las texturas, el color y demás, pues nos indica qué es lo que está sucediendo y eso es lo que nos ayuda a tener una lectura para que la narrativa sea más entendible hacia las personas que lo van a ver. Por ejemplo, esto es de una película muy interesante donde pues posiblemente está adentro, no me acuerdo si es de un dinosaurio, ¿sí? De un pez bastante antiguo o simplemente es de un caracol, no recuerdo muy bien, pero se puede ver que tiene un buen manejo de color, iluminación, se puede notar bien la sombra. Entonces digamos esos elementos
nos indican que a pesar de que es algo estilizado, se puede ver cierto realismo en la aplicación del color. Aquí podemos ver otro ejemplo. Fíjense en cómo los objetos que están en primer plano son más en colores fríos y lo que está atrás en cálidos. Entonces, por ende, el ojo hace un recorrido y observamos todo lo que está en la parte superior. Eso nos dice que la iluminación está golpeando exactamente en esa zona. Entonces, el rol del diseñador de personajes, perdón, de escenarios, es entender que primero hay que hacer una planimetría, entender de que hay que ubicar bien los objetos para que realmente se pueda entender a gran escala qué es lo que hay ahí, que cuando nosotros lo veamos en un primer registro podamos analizar, está, no sé, en una cascada, está, digamos, donde hay muchísimos barcos, ¿sí? O sea, lo explico de manera un poco como de plastilina para entenderlo, ¿no? Porque, digamos, la puesta en escena básicamente son esos elementos que nos ayudan a entender qué es lo que se quiere transmitir. Entonces vemos que es no sé, una zona costera posiblemente. Tenemos acá elementos que nos indican pues que puede haber barcos, yates, bueno, y también depende de la cultura y de la época que se está trabajando. Fíjense que James Gurney, a pesar de que él no trabaja nada 3D, es un influyente muy importante hoy en día y posiblemente tú lo has escuchado en otros lados, en videotutoriales o puedes que tengas el libro, pero fíjense que él, digamos, soluciona sus problemas no solamente desde la pintura directamente, sino él hace sus maquetas, tiene en cuenta la iluminación, qué tipo de luz va a agregar dentro de la, digamos, del diorama, que puede ser una luz cálida o fría, pero esa información nos permite entender que cuando vayamos a pintarlo, de una vez nos dice que es algo que posiblemente es en un desierto, como que nos ahorra mucha información. Y yo me atrevo a decir que, bueno, cuando uno quiere trabajar en 3D, pues el 3D es conocer una herramienta totalmente nueva. No es mérito el trabajo del 3D, pero me parece que cuando uno trabaja en 2D, ¿cierto? Pues es un trabajo un poco más eh, intuitivo. O sea, todos podemos coger una plastilina y la podemos moldear muy fácilmente, sin tener en cuenta todo lo que implica aprender un nuevo software como el Blender, Maya, ZBrush, Cinema 4D. Sí, o sea, son muy importantes y eso también va de parte de cada persona, porque no es lo mismo una persona que toda la vida ha trabajado en 3D, pues se le va a dificultar pintar y viceversa. Entonces esto va más como de cómo lo usas a tu favor. Si te sirve trabajar así, con maquetas, o te sirve trabajar directamente en 3D y luego lo pintas, o simplemente trabajas en 3D, le haces el renderizado final y de pronto efectos especiales en Photoshop. Eso ya depende de cada uno de ustedes, porque yo no podría decir o no tengo como la potestad de decir es que tiene que ser así como lo digo, porque pues realmente no funciona de esa manera. Cada uno va descubriendo diferentes técnicas y hay artistas como Alejandro Burdicio, el que creó Mundo Chatarra, y se los voy a mostrar a continuación. Vamos a entrar a Alejandro, Alejandro Burdicio, a ver si lo encuentro por acá. Me perdonan que estoy aquí desde la otra pantalla. Y él pues crea escenarios desde lo digital, ¿no? O sea, es impresionante lo que él trabaja porque él no usa 3D, o por lo menos lo que yo sé y lo que he logrado estudiar con él en cursos, mentorías, y lo he visto en charlas con Wacom, no lo he visto trabajando con modelado 3D. Obviamente él utiliza otro tipo de técnicas, utiliza el cartón, utiliza para hacer arquetipos o estereotipos, no sé, o prototipos más bien. Pero cuando hace este tipo de trabajos es full pintura digital.
Y eso es lo que yo más admiro del trabajo de él, porque él no usa, digamos, el 3D como recurso, sino, fíjense, él utiliza estas pequeñas maquetas, y lo usa para hacer su trabajo. Entonces a mí me parece muy interesante e impresionante también al mismo tiempo la forma como él trabaja y cómo él logra eso para llegar a este tipo de trabajos que tiene, no sé, un gran angular, que tiene diferentes perspectivas, digamos, la arquitectura es súper interesante, la aplicación del color, entiende muy bien cómo juega con los acabados, con las formas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que no necesariamente hay que hacerlo en 3D, porque algunos piensan que para entrar a la industria tenemos que aprender 3D. Depende, o sea, ya es el perfil de cada persona. Obviamente hoy en día con todo lo que es la inteligencia artificial, pues eso está en cierta manera desbaratando, digamos, trabajos, pero créanme que de ahí van a surgir cosas totalmente nuevas y van a haber artistas que van a proponer o innovar diferentes formas de solucionar. Entonces, a mí me parece que deberían seguir ese artista, Jess Gordy, porque el material de él es muy valioso y que puede aportarle a uno bastante si uno realmente se lo propone en estudiarlo, ¿no? Entonces él le enseña luz y color, porque las sombras, por ejemplo, son de colores o azules o frías, entonces me parece a mí muy interesante lo que él hace. Tenemos aquí otro trabajo un poco más en una perspectiva aérea, a color, ¿cierto? Y aquí ya se juega un poco más como en el desenfoque gaussiano, más como en darle cierto punto focal a través de la luz a estos elementos o a la arquitectura. Y también podemos ver que en el diseño de escenarios, pues normalmente uno inicia con thumbnails, ¿no? Con miniaturas. Esto se hizo en Procreate y me pareció interesante por la composición, que fíjense que son formas y que esas formas nos permiten entender la escala, ¿no? Los fundamentos de diseño. Entonces fíjense que aquí vemos una nave más pequeña, esta más grande, y vemos elementos que en primer plano se ven un poco más oscuros y cada vez que se van alejando a nuestro observador se ven más claritos, ¿no? O desaturados. Cuando nosotros vemos ya lo que es el concepto, dice, el diseñador de escenario juega un papel crucial en el desarrollo visual de una producción, sea en el cine, televisión, videojuegos, teatro o cualquier otro medio visual, pero tiene diferentes responsabilidades. Entonces, en esta parte hay que entender que, por ejemplo, el Circo del Sol ha utilizado mucho el visual development o el concept art para crear como este tipo de escenarios, ¿no? Esos shows. Hay que entender que en los videojuegos está todo el tiempo, en la animación, valga la redundancia en todo lo que hemos hablado, etcétera. Entonces, dentro de sus responsabilidades, antes de eso, bueno, obviamente, escenario es hablar de escena. Y la escena quiere decir que son lugares que cambian porque los momentos cambian. Es decir, cada vez que hacemos un escenario, también cambia el momento. Y hay que tener en cuenta que en los momentos podemos hablar de día, un atardecer, un anochecer, no sé, hay neblina, hay un invierno, entonces son diferentes momentos que van cambiando y eso se podría denominar escena. Entonces, retomando, digamos, las responsabilidades del diseñador de escenarios se componen de desarrollo de conceptos, mood boards y referencias. Entonces, digamos, en esa parte de conceptualización y diseño, estamos diciendo que en ese primer ítem de los conceptos es crear diseños conceptuales que establezcan la atmósfera y el estilo visual del escenario. Los mood boards o los tableros de referencia utilizan, o sea, al utilizar mood boards y referencias visuales, la idea es poder comunicar ideas y estilos a otros departamentos o miembros del equipo. Colaboración con otros departamentos, lógicamente, pues para los que comienzan en este campo hay que entender que uno está de la mano, puede ser con departamentos, digamos, de efectos especiales, en este caso dirección de arte, pues que uno
Uno tiene que estar muy conectado para que todo lo que uno haga vaya muy conectado a lo que el director vaya necesitando, ¿verdad? Cuando uno está en un proyecto. También con el equipo de diseñadores de personajes, porque hay que tratar de garantizar de alguna manera que los escenarios se complementen con los personajes que se están realizando. No que de pronto los personajes tienen un estilo un poco más triple A y los escenarios sean demasiado cartoon. Entonces hay que estar muy conectados para que todo vaya sincronizado. Creación de detalles específicos. Bueno, en ese caso sí, efectivamente se hacen planos, maquetas. Ahorita les muestro un ejemplo. Y esto es para poder detallar aún más cómo va a ser la funcionalidad. O sea, realmente cómo se va a ver físicamente. O sea, si han visto en los libros de Cards, eh, hay una parte donde se hizo la maqueta, o sea, como el molde de un vehículo, y era para analizar cómo se iba a ver en su espacialidad, es decir, analizándolo desde el volumen, desde cómo era ancho, alto, y cuando ya se hace la maqueta, pues se analiza cómo se ve físicamente y luego ya se traslada a lo digital. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la película de Up, que aquí tengo un ejemplo, precisamente. Se hace la maqueta, ¿cierto?, de la casa, pero se hace una planimetría para poder analizar si es funcional o es creíble también. Entonces, también hay que tener en cuenta las texturas y colores. Entonces, acá es importante porque uno tiene que analizar, bueno, cuáles son los colores que se van a usar, cuáles son las texturas que se van a utilizar también, para que dé esa sensación, no sé, de viejo o de nuevo, o de que algo está sucio o algo limpio. Entonces las texturas son muy importantes. Creo que de esta parte de la investigación y el desarrollo pues es algo indispensable, ¿no? Es importante porque pues bueno, si vamos a trabajar algo sobre, no sé, una época totalmente cyberpunk, no sé, como algo Mad Max, a ese estilo, pues hay que analizar la época, en qué año se va a trabajar eso, o sea, de qué año es el proyecto, ¿cierto? Digamos cuál va a ser el atuendo, los personajes, la narrativa de la historia en general. Entonces hay que entender, digamos, la parte cultural, sociológica de ese proyecto. Es una investigación ardua que lo he explicado en videos anteriores, que es un 50% de investigación. Antes de uno ponerse a dibujar, a pintar, a hacer lo que nos gusta, hay que investigar, ¿no? Y pues tener en cuenta las tendencias y las tecnologías. Creo que ya es como muy redundante hablar del tema, pero pues hemos visto que la inteligencia artificial lo que ha hecho, digamos, es optimizar de alguna manera ciertas tareas y ha generado una preocupación en todo lo que es la industria, ¿verdad? Entonces uno toma dos decisiones, o adaptarse o ser excelente en una técnica en especial. Entonces hay que estar un poco a la vanguardia sin dejar a un lado lo que realmente uno es bueno. Porque si uno es bueno, por ejemplo, en Blender y uno puede resolver problemas y hacer de todo con esa herramienta, pues hay que dedicarse a esa línea. Porque si uno pica aquí, pica allá, prueba uno diferentes cosas, pues no sé, esto lo dejo abierto para que cada uno analice cuál es el camino. Porque yo considero, en mi experiencia, que si uno es experto en un tema y uno ve este tipo de herramientas quizás como procesos que nos pueden facilitar trabajos que de pronto se demoran mucho y uno lo ve de manera positiva, pues podemos lograr cosas interesantes. Pero no nos podemos quedar solamente en el problema. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo esencial. Todo lo que es las tendencias, tecnologías, tratar de mirar qué es lo que se está moviendo, Oculus Medium, la realidad aumentada, realidad virtual, quizás pues hay muchas cosas por hacer por ese lado, que posiblemente en los países de América Latina poco se ve o hasta ahora se está trabajando, algunas empresas están abordando el tema, pues hay que verlo por el lado positivo. Entonces, por ejemplo, en esta escena de la película de Cruz,
pues podemos ver como esos fundamentos, ¿no? O sea, uno puede, o sea, si yo no hubiera dicho este título, de dónde viene la película, pues como que uno dice, bueno, posiblemente es una estatua, ¿cierto? Que está, no sé, posiblemente en una cueva. ¿Y por qué lo sentimos así? Por la atmósfera. Quizás porque está frío la escena, ¿no? Entonces hay un tip que cuando vemos colores fríos es porque se ve mucho más amplio. Y cuando una escena es muy cálida lo vemos muy cerrado, ¿verdad? Entonces fíjense que acá, en esta zona, vemos como algunos nerdentales o cavernícolas. Vemos acá unos pictogramas o sí, elementos, no jeroglíficos, pero más pictogramas de ellos. Y vemos acá, pues es una escultura, monumento. Y vemos acá otros dos personajes. Entonces hablamos de escala. Fíjense que tenemos un color cálido, un rayo de luz que nos indica pues que proviene de algún lugar, ¿sí? O sea, como que viene de una cueva que posiblemente puede ser muy alta y de allá viene el rayo de luz y que ellos ingresaron ahí. Vemos unos colores cálidos, pues que nos indica que es algo armonioso, no es algo como tenebroso o que genere cierta angustia, sino al contrario, como es un descubrimiento, ¿no? Tenemos otro que es de la película de Scooby-Doo. Y aquí podemos ver que pues en el concept también se trabaja mucho lo que son los acertijos. Entonces fíjense que aquí es una planimetría, ¿cierto? Y por eso es tan importante planificar este tipo de diseños de escenarios porque vemos que al ver esto ya nos da una pauta. Nos da la pauta de que posiblemente, no sé, es un joven que es desordenado, que le gustan los, no sé, los juguetes de colección. Vemos que tiene, sí, como que casi no se pone de pie, sino siempre está en los computadores. Entonces son indicios, son acertijos que uno va descubriendo, pero porque uno ve la imagen. Entonces eso mismo es lo que uno tiene que empezar a trabajar cuando uno comienza a crear proyectos personales. Es entender que estos elementos son elementos que las personas lo van a entender porque es su día a día, ¿sí? Entonces se convierte como, no sé, como en algo común, ¿cierto? Entonces eso es lo que permite que desde la semiótica los demás lo puedan entender de la misma manera. Claro, aquí tenemos referencias. Obviamente este diseño no es que esté literalmente, es decir, como que esta cajita de pizza está en esa misma perspectiva, ¿no? Simplemente la referencia se voltea y listo. Vemos acá una silla, que la silla no está exactamente en esa misma perspectiva, el televisor igual o el computador. Y hay que entender el contexto, es decir, esto es de la década de los 70, 80 más o menos. Entonces hay que entender que la tecnología pues era distinta, los muebles, la puesta en escena. Entonces cada vez que uno hace esto hay que entrar a investigar la época. ¿Para qué? Para que todo lo que se haga esté acorde al año. Cuando uno ve ya esta escena finalizada, pues básicamente es esta misma. Lo que pasa es que esto es un boceto y aquí ya lo vemos en escala tonal, ya mucho más elaborado, tiene un trabajo bastante arduo, podemos ver que sí hay el desorden, pero pues se ve bastante interesante. Entonces uno puede decir, ah, es de un niño y la perspectiva es de dos puntos de fuga, entonces se ve supremamente bien y, y pues es un trabajo bastante bonito. Entonces entender que no, cuando uno empieza hay que trabajar directamente esto, sino se hace una planificación para poder entender desde lejos, bueno, dónde va a ir cada cosa. Entonces hay algo que se llama framing y staging, que eso lo vamos a ver mucho más adelante en la clase número, o sea, la segunda parte de esta sección de escenarios. Por ejemplo, acá, lo que yo les decía de la planimetría, pues es importante porque en esta casa, que es de la película de Up, se hizo hasta la maqueta. Entonces se hizo la planificación del diseño, cómo ir en el suelo, por ejemplo, cómo iba a ser el tipo de material, se hizo ciertos bocetos. Entonces a veces si ustedes se preocupan mucho de que, me quedó feo esto, pues es el proceso de investigación. O sea, eso es lo que hay que hacer.
porque de ahí es que uno rompe ese miedo al dibujar, sino lo más importante es pintar y poco a poco ir aterrizando la idea. Por ejemplo, diferentes formas de cómo ir el techo, eh, la chimenea, bueno, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí se hizo el diorama en madera, muy bonito, a escala, y se monta Photoshop y se dibuja encima para más o menos aterrizar cómo saber la habitación, bueno, la casa en general. Aquí ya lo vemos desde una perspectiva isométrica y aquí ya nos da mucha más información. Y estamos hablando que es un elemento en especial, no estamos hablando de todo el escenario, pero no más para este tipo de arquitectura. Se hizo toda esa planificación para que todo el equipo entienda cómo hacer la funcionalidad. Por ejemplo, cuando la casa se estrella con esta roca, se vea la fractura y se hace como a modo de cámara lenta, ¿no? Muchas veces vemos por televisión, eh, no sé, cámara lenta de un golpe, ¿cierto? Y se ve todos los fotogramas o todo ese paso a paso de cómo se va deformando el rostro. Aquí lo mismo, posiblemente se hace un video con una maqueta para ver cómo se fractura y eso es lo que hay que tratar de visualizar, porque pues siempre en el arte conceptual eh, lo que busca, ¿sí? En el visual development, lo que busca es que sea creíble y no que sea solamente una, no sé, una suposición mía de cómo se ve esto, ¿no? Se ve, hay que integrar un poco ese realismo, a pesar de que es algo estilizado. Y lo más interesante es como toda la aplicación de color, ¿no? Toda la aplicación de color, en este caso que nos permite pues dar ese punto focal, como que el ojo se queda ahí y después ya luego comienzo a ver lo que está alrededor. Entonces estaba inacabado porque pues el protagonista se lo lleva la casa. Entonces, este es algo un poco sobre el diseño de escenarios, un poco el rol de lo que tiene que hacer un profesional en esta área. Va a haber una segunda parte porque es largo el tema. Vamos a hablar de diferentes etapas, ahora sí, que son supremamente esenciales para poder trabajar en este medio. Entonces yo te invito que cuando veas este video 2 o 3 veces, trata como de analizar muy bien en Pinterest diferentes tipos de escenarios, analizarlo, detallarlo, porque es funcional, porque te gusta lo que ves, para entender un poco como la labor tan importante, porque los diseñadores de personajes muy pocos se dedican a hacer escenarios y a veces el mercado pide que uno trabaje un poco más escenarios. Entonces a veces uno le tiene un miedo, es por el tema de la perspectiva y todo lo que implica, ¿verdad? Pero pues como todo, si uno quiere trabajar en este medio, si uno es bueno en esto también, pues vas a tener un poco más de entradas o puertas se te van a abrir por ser diseñador de escenarios. Entonces, espero que te haya gustado el video. Recuerda que tenemos el programa activo donde van a poder ingresar y lo más importante es la mentoría especializada que te brindo. No vas a estar solo y lo más importante es que tú puedas hacer cada sesión a conciencia para que puedas pues tener mayor oportunidad más adelante. Entonces espero que te haya gustado esta sesión. Yo soy Eric Méndez y nos vemos en la próxima clase. Éxitos y chao chao.